Vamos a ver ahora la aplicación de las ondas sonoras en su forma estacionaria. En estos tubos de órgano, el tono de cada tubo va a depender de la longitud de los tubos del órgano. Entonces, las ondas sonoras estacionarias son muy importantes en los instrumentos musicales. Vamos a hacer un análisis entonces de esta situación. Acá tenemos el corte de unos tubos de órgano. Aquí va a entrar el aire, la turbulencia que se genera en esta boca va a producir unas ondas de presión, ondas sonoras. Acá, como estamos a presión atmosférica, vamos a tener un antinodo o un nodo de presión. Vemos como en los nodos de desplazamiento hay un antinodo de presión. Entonces, aquí tenemos el corte transversal de un tubo de órgano en dos instantes separados por medio periodo. Vean como aquí hay medio periodo de desfase. Aquí en las partes en claro son las ondas de baja presión y en las partes oscuras son las zonas de alta presión. Aquí en el desfase de media o de un cuarto de onda vemos como el nodo de desplazamiento tenemos una mínima presión y aquí una máxima presión. Vamos a analizar ahora los tubos abiertos. ¿Qué es un tubo abierto? Es un instrumento que genera una onda sonora donde uno de los extremos está abierto, como una flauta. El tubo abierto va a ser entonces un antinodo o nodo de presión. El inicio también es un antinodo o nodo de presión porque estamos a presión atmosférica. Aquí tenemos media longitud de onda, es decir, la frecuencia fundamental va a corresponder a una onda que tenga la mitad de la longitud de onda, es decir, lambda sobre 2 igual a L. La frecuencia va a estar dada, la frecuencia fundamental va a ser la velocidad sobre 2 veces L. La frecuencia es velocidad entre lambda. Velocidad es lambda sobre T, 1 sobre T es la frecuencia. Después cabe una longitud de onda. La siguiente frecuencia va a corresponder a una longitud de onda entera. Esta es media más media, cabe una longitud de onda. Entonces la segunda frecuencia va a ser igual a 2 veces la frecuencia fundamental. La siguiente onda que cabe es 3 veces la frecuencia fundamental. Tenemos media longitud de onda más media, una longitud de onda más media, 3 medios de longitud de onda. Entonces el tercer armónico va a ser F3 igual a 3 veces la fundamental. Cualquier frecuencia estacionaria en tubo abierto va a ser Fn igual a n por F1. Vamos a hacer un poco más detallado este análisis. Entonces la frecuencia fundamental es cuando tenemos media longitud de onda y corresponde a la longitud L. La velocidad es igual a lambda sobre el periodo t. Como el periodo t es igual a 1 sobre frecuencia, podemos escribir que la velocidad va a ser igual a lambda por f. La frecuencia entonces, despejando de esta ecuación, queda velocidad sobre lambda. Como ya sabemos que lambda es igual a L sobre L por 2, escribimos que la frecuencia fundamental va a ser B sobre 2L. Ahora, para cualquier longitud de onda, N, sabemos que debe satisfacer esto. N veces la longitud de onda sobre 2 debe ser a la longitud del instrumento. O bien, el número de onda correspondiente para la N correspondiente va a ser 2L sobre N. N puede ir desde 1, 2, 3 hasta infinito. Para N igual a 1, pues lambda es igual a 2 veces L. Entonces cualquier frecuencia va a quedar como la velocidad entre la longitud de onda. Entonces en general la frecuencia para un tubo abierto queda igual a n por b sobre 2L. Esto nos da la frecuencia de cualquier
onda estacionaria en un tubo abierto. Como F, la frecuencia fundamental es B sobre 2L, entonces la frecuencia de cualquier onda estacionaria en tubo abierto va a ser igual. Todos los armónicos quedan expresados como N por F1, donde N puede ir desde 1 hasta infinito. ¿Qué pasa si ahora tenemos un tubo cerrado? En un tubo cerrado, acá tenemos un nodo de desplazamiento, es decir, un antinodo de presión, y aquí tenemos un antinodo de desplazamiento, es decir, un nodo de presión. Acá cabe solo un cuarto de longitud de onda, L va a ser igual a lambda sobre 4. Es decir, la frecuencia fundamental va a ser igual a B entre 4L. Esta es la frecuencia fundamental para un tubo cerrado. El siguiente armónico sería 2 veces este, pero como necesitamos tener 2 nodos, ese armónico no es posible. Así que nos pasamos al siguiente armónico, que va a ser F3. Entonces, 3 veces la frecuencia fundamental es el siguiente armónico que se puede establecer en el tubo cerrado. Vean en la figura, el antinodo y el nodo. Entonces, ¿cuánto cabe? Cabe media onda completa más un cuarto. 3 cuartos de lambda. Entonces, el tercer armónico es 3 veces la frecuencia fundamental. El cuarto armónico tampoco cabe, solo cabe el quinto armónico. Entonces 5 veces la frecuencia fundamental nos va a dar la frecuencia de este armónico. Vamos a detallar esto que acabamos de ver en la figura. Entonces la longitud de onda fundamental es L igual a lambda 1 sobre 4. Quiere decir que la frecuencia mínima va a ser la velocidad sobre la longitud de onda. Esta longitud de onda es 4 veces L. Entonces la frecuencia fundamental es B sobre 4L. En general, para cualquier armónico dentro del tubo cerrado va a ser que la longitud de L del tubo cerrado va a ser igual a N, donde N es un número impar que va de 1, 3, 5 hasta N, sobre 4, o despejamos lambda y lambda queda igual a 4L sobre N. Esta es la longitud de onda que cabe en los tubos cerrados. En función de eso sabemos que la frecuencia es igual, para cualquier frecuencia de los armónicos impares, es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Como la longitud de onda ya sabemos cuáles valores puede tener, la frecuencia para cualquier armónico impar va a ser N por la velocidad de la onda entre 4 veces la longitud del tubo cerrado. Es decir, como B sobre 4L es la frecuencia fundamental, cualquier frecuencia de cualquier armónico queda como N, F1 donde N es un número impar. Con eso cerramos entonces la discusión de tubos abiertos y cerrados.